Bueno, como decía Ariel, mi nombre es Francisco. Seguramente me han visto un poco por acá. Llegué a la iglesia cuando tenía más o menos su edad. Ahí les cuento un poquito. Bueno, les quería presentar a mi familia. Va a aparecer ahí. Ahí está. Mis hijas tal vez no me, me reten después por esa foto, pero me gusta. Por eso la puse. Carolina, mi esposa, que está sentada ahí a la izquierda, en la primera fila, haciéndome el aguante. Gracias. Y bueno, y mis dos hijas. Y la tercera, esa peluda que está ahí, es hija también, latina. Y bueno, como decía Shima, Ariel, Shima de cariño le digo, sirvo en el sonido, la iluminación y lo que es pantallas actualmente. Y lo hago hace ya varios años. Gracias a Dios, en su misericordia me ha dado la oportunidad. Y llegué a la iglesia, como les decía, más o menos su edad, tenía 9 años. Fíjense cómo era la iglesia cuando yo tenía 9 años. No soy tan viejo, pero ha cambiado mucho la iglesia en los últimos años. Eso fue en el año 89. Estábamos en la avenida Olmos. Y bueno, ahí me llevaron. Nos llevaron. Me llevó el papá de la PAME y la esposa de Dani, que está en el Nexo, que son los líderes. Ella es mi prima y bueno, nos llevaron a la iglesia porque estábamos buscando algo y mi tío nos dijo, tiene que ir ahí. Bueno, y ahí me llevó en un Rambler anaranjado, me acuerdo, no me olvido. Paramos ahí, entrado ahí, me maravillé de lo que vi, me gustó la iglesia y mi mamá me agarró el cuello, una persona muy sabia, y me llevó a la escuelita dominical para empezar a ser instruido. Así que gracias a Dios por mi mamá. Amén. Gracias a Dios por sus papás, ¿saben? ¿Sí? Felicito a los papás que veo ahí sentados haciendo también el apoyo, el aguante, como dicen los chicos. Buen trabajo, los felicito. Un aplauso para los papás. ¿Sí? Si tenés a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a alguien que te ha traído, o si alguien se tomó el trabajo de traerte a la iglesia hoy, valora eso, honra eso. Es un regalo de Dios también, ¿sí? Felicitaciones, papá, que lo cosechen en abundancia en su familia, ¿sí? En los próximos años, en sus hijos, en quienes estén acá apoyando, ¿sí? Bueno, ya hecha la presentación, ahora no quiero hablar de mí, sino vamos a hablar de otra gente que nos ha bendecido, ¿sí? Nahue, poneme la placa que sigue. De lo que les quiero hablar es de eso. ¿Qué ven ahí cuando leen eso? Una carrera, ¿sí? Atletismo. Vamos con el versículo. El apóstol Pablo escribe en la carta a Timoteo, que era su discípulo, le escribe en el capítulo 4, versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Esta es una carta de despedida, básicamente, que está haciendo Pablo a su discípulo, porque, bueno, estaba pronto, él reconoce ahí en el capítulo, dice, estoy pronto a morir, porque lo iban a sacrificar, que de hecho así murió, por predicar el Evangelio. Y pongo este texto porque el apóstol Pablo nos enseña, nos hace pensar en nuestra vida, en la vida, como una carrera, ¿sí? Como una carrera que tenemos que correr. Indefectiblemente debemos hacer. Si estamos acá en esta tierra, si por misericordia de Dios o porque Dios quiso, llegamos a esta tierra, debemos correr esa carrera, ¿sí? ¿Me seguís hasta ahí? ¿Sí? Gracias. Y esta carrera que tenemos que correr no es cualquier carrera, no es una carrera de que tengo que ir hasta allá y ya descanso, sino que es una carrera de tiempo o contra el tiempo. Los músicos se pueden bajar si quieren, ¿eh? Perdón que no lo hice bajar antes. Si quieren. El piano no, por favor. Es el tañedor. Les decía, perdón, que es una carrera contra el tiempo o de tiempo. Me hacía acordar, cuando tenía su edad, llegué, no su edad, un poquito más grande, o más o menos por ahí, llegué a la secundaria, como a los 13 años. Llegué así de viejo porque antes la primaria era más larga. Entonces, a los 13 años llegué a la secundaria. Y conocí algo
que yo pensé que lo había inventado el diablo, pero no, que se llamaba el test de Cooper. ¿Alguien sabe lo que es el test de Cooper? Si no lo conocen y están en el secundario, ya lo van a conocer y no lo van a querer. El test de Cooper es una prueba de resistencia, ¿sí? ¿Y de qué se trata esa prueba de resistencia? Te dicen, tenés que correr 12 minutos, todo lo que puedas, y tenés un mínimo de vueltas. A mí me hacían correr en una pista de atletismo en Ciudad Universitaria, y el profesor me decía, si no corres, no me acuerdo, 7 vueltas, estás descalificado. Y era complicado. Aprobé la segunda vez, la primera no llegué. Lo mío no era lo atlético. Era muy flaquito yo cuando era chico. Daba tristeza lo flaquito que era. Después, bueno, pasaron algunas cosas, pero acá estoy. Y bueno, les decía, en esa carrera, la segunda vez la probé. Volví a mi casa con los pulmones en una bolsa, pero bueno, lo probé. Me acordaba de eso, ¿por qué? Porque esto, lo que el apóstol Pablo nos está queriendo enseñar, es de que la carrera que nos toca vivir es de tiempo. ¿Por qué? Porque no es que, como les decía recién, no es que corro hasta un lugar y cuando logro eso ya tengo que descansar. Mientras estemos respirando, estamos corriendo esa carrera hasta que se nos acabe el tiempo, chicos. No sabemos cuándo se nos va a acabar ese tiempo. Así que todo el tiempo tenemos que estar corriendo. Tenemos que estar... ¿Cómo tenemos que estar? Corriendo. Y hablando del tiempo, recién mientras preparaba las cosas para la pantalla, se me vino el versículo que el apóstol Pablo también le escribe a los Efesios, y está en Efesios 5, 15, 16, y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice. Y me llamó la atención porque digo, ¿qué puede querer decirme eso, aprovechando bien el tiempo? Y fíjate cómo lo dice en la NTV, que es una versión más actual. Dice así, lo perdí, acá está. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad, dice, en estos días malos. ¿Qué nos dice la palabra? Que en la vida, en el trayecto, en esta carrera, vamos a tener oportunidades, ¿sí? Si todavía no se te dio una, las vas a tener porque la Biblia dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eso que vos esperás, tiempo y ocasión va a haber. Y hay tiempo para todo. Entonces, dice el apóstol, toda oportunidad que tengas, aprovecha de hacer lo máximo, dice. Y hablando de Pablo, Pablo nos dice también, perdón que les tire tantos versículos, pero necesito dar un fundamento. Dice Pablo en 1 Corintios 11:1, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo a Cristo, a Jesús. Es un mandato que el apóstol le da a la iglesia. Ustedes tienen que imitarme a mí. Se la creía Pablo porque sabía quién era. Pablo había tenido un encuentro con Jesús cuando Jesús ya había resucitado. Conocía algunas cosas. Le dice, ustedes tienen que imitarme a mí porque yo soy un ejemplo a seguir, ¿sí? Y una de las cosas en las que me parece que debemos ser imitadores más que nada, primero obedecer eso, imitarlo a Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dejó ejemplos, nos dejó cosas, nos dejó algunos caminos que seguir. Y pensaba que una de las cosas que tenemos que imitar, porque Pablo sí imitó de Jesús, es el hecho de haber acabado la carrera, de haber, como decía, de haber acabado la carrera y haber permanecido firmes, de haber alcanzado el propósito por el cual estaban, ¿sí? Y acá entra una palabra que acabo de decir que es propósito, que ahí vamos a hablar un poquito al respecto de eso. Y ¿qué debo hacer? Hay dos cosas que tenemos que son súper importantes para terminar una carrera. Una de ellas es permanecer en esa carrera, seguir corriendo, ¿sí? Seguir en la senda. Ahí puse una imagen en la que se ven los andariveles de una pista. Permanecer en la senda, seguir corriendo.
ante cualquier circunstancia, ante las cosas que podamos estar pasando, las incertidumbres que podamos tener. Dice la Biblia en Filipenses, Pablo lo dice también, hoy nos va a hablar todo Pablo casi. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo, dice, a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Extendiéndome, dice Pablo. Y no es que esté extendiendo la mano para llegar a un lugar. Extiende, dice, yo creo que se refiere a extender mis pensamientos, mis expectativas hacia eso que Dios tiene para mí. ¿Olvidándome de qué? A veces uno dice, olvidándome del pasado, de las cosas feas que me han pasado, de las cosas que hice. Y a veces a la edad que ustedes tienen, no tienen mucho pasado que olvidar, decir, qué cosas malas que hice. Porque recién están comenzando su vida. Usted cree que son grandes, pero no, son chiquitos todavía. Están comenzando la carrera. De eso se trata la reflexión de esta tarde. Y pensaba en el hecho de que cuando Pablo dice olvidándome, está diciendo no tengas en cuenta eso, tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro. ¿Cómo puedo no tener en cuenta mi futuro? Me refiero a que no tengas en cuenta, a veces, cuando uno piensa en el futuro, a la edad que tienen ustedes, surgen temores, ¿sí? Incertidumbres. Entonces, eso dice Pablo. Dice, me extiendo a lo que Dios tiene para mí, a ese propósito que mencioné recién. No teniendo en cuenta ni lo que hice mal, ni mi pasado, ni mi presente, si puedo estar pasando por una situación, si puedo estar viviendo una realidad que no es la que quiero o la que quisiera. No teniendo en cuenta eso para extender mis pensamientos, mi fe y mis planes para alcanzar eso que Dios quiere para mí, ¿sí? ¿Me seguí hasta ahí? Creo que dijeron que sí. Voy a tener fe. Fíjate que Jesús mismo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo les voy a dar descanso. Si vos estás pasando por un tiempo de incertidumbre, por un tiempo que tenés algunas preguntas que no tienen respuestas, entregáselas a Jesús, ¿sí? Es el único recurso que tenés real. Podés tener amigos, familia, dinero, estudios, pero tu recurso real es el poder acudir a Jesús, ¿sí? ¿Cuántos me dicen que sí es así? Si no lo crees, te digo que es así. Créelo. Y recién habíamos hablado te dije una palabra 2 veces, que es propósito. Y a veces cuando te dicen la palabra propósito, o cuando me la decían a mí, a tu edad, yo me imaginaba cosas muy raras o muy, muy distintas a lo que la verdad es. Porque a veces vos podés decir, te dicen tu propósito, tener un propósito grande. Y vos decís, capaz que Dios quiere que sea como Anacondia. Y capaz que sí, pero capaz que no. Sonó raro eso, capaz que no, pero capaz que no. Y ¿qué quiero decirte con esto? El propósito que Dios tiene para vos, lo que Dios quiere que vos hagas, encontré un versículo en Filipenses 2:13, está en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice, Dios está obrando entre ustedes, le dice el apóstol a la iglesia. Dice, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Lo que Dios quiere que vos hagas, el propósito que Dios tiene para vos, lo que Dios quiere que vos hagas, dice que Él despierta el deseo en vos y les da el poder para hacerlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el propósito que Dios tiene para vos, o lo que vos tenés que apuntar, no es nada fuera de lo que a vos te gusta, ¿sí? No es algo que a vos no te gusta o que te va a incomodar. El propósito que Dios tiene para vos, vas a tener ganas de hacerlo, ¿sí? Y encima vas a tener la capacidad de hacerlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si a vos te gusta el cine, si a vos te gusta el deporte, si a vos te gusta la medicina, si a vos te gusta los sistemas, la matemática, ahí está el propósito de Dios para vos.
¿Y cómo se cumple eso? Que a donde vos llegues con eso, se vea Jesús. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? ¿Me seguís hasta ahí? Si te gusta bailar, si te gusta la danza, el arte, la pintura, eso es lo que Dios quiere para vos. ¿Me seguís? ¿Para qué te aclaro esto? Porque quiero que sepas que el propósito, para cuando alguien te diga, che, hay un propósito con tu vida, ese propósito te va a gustar, ¿sí? Ese propósito no es desagradable para vos. Lo tenés que disfrutar. ¿Me decís amén? Como que me entendiste y que lo crees. ¿Amén? Gracias. Bueno. Dije que una de las cosas importantes para acabar la carrera que hablábamos, que Pablo nos enseñaba, que era nuestra vida, era permanecer. Y una cosa más importante todavía, ¿qué hay para terminar una carrera o para correr una carrera? ¿Cuál puede ser? ¿Alguien me dice? Comenzar la carrera. Si no la comenzas, no vas a permanecer ni la vas a terminar, ¿sí? Y este es el punto de mi reflexión para vos esta tarde. El comenzar la carrera. Y voy a hablar de alguien que es nuestro mayor ejemplo. ¿Quién puede ser? Pastor Carlos. No. ¿Quién puede ser? Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Nuestro mayor ejemplo en todo. En honra, en obediencia, en amor, en cumplir su propósito. Y cuenta la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 2, narra un episodio de la vida de Jesús que está medio ahí entre vacíos en el tiempo, porque habla el Evangelio habla de cuando nació Jesús, después pasa mucho tiempo que no dice nada, después habla de este episodio que es cuando Jesús va al templo, cuando cumple 12 años, era un preadolescente. Por eso escogí también esta idea, este pasaje. Porque Jesús lo llevan al templo. Resulta que cada un año se celebraba la Pascua. Y todas las ciudades, Jesús vivía en Belén, iban a Jerusalén, al templo, a festejar la Pascua, ¿sí? Y un año, cuando ya cumplió 12 años Jesús, lo llevan, la familia lo lleva, y sucede algo, ahí se pierde. Primero disfrutan la fiesta, pasa todo bien. Después la familia se vuelve y se olvida de Jesús. O pensó que venía con la familia, con el resto de las personas. Resulta que después se dan cuenta que, che, Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? Jesús. Estamos hablando de Jesús de 12 años. Era el Jesús humano, que era como vos, como yo. No era el Jesús que después de obedecer y bautizarse le bajó el Espíritu Santo y prendió fuego al mundo. No, era el Jesús de 12 años. Era humano, ¿sí? ¿Me seguía hasta ahí? Ese Jesús se perdió, se quedó ahí en el templo. Resulta que los padres lo buscan por 2 días y al tercer día lo encuentran en el templo y Jesús estaba conversando como si nada con los doctores de la ley y lo encuentra la mamá y el papá, José y María, y me causa gracia el relato porque dice el versículo 48, dice: y cuando le vieron se sorprendieron y dijo su madre: hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y yo creo que el que escribió el Evangelio, el apóstol Lucas, fue bastante misericordioso, porque si a mí se me pierde una de mis hijas, que están por ahí, y la encuentro 3 días después como si nada, y no le está importando, yo no sé si después de que se me fuera la preocupación porque la veo bien, le preguntaría así: hija querida, ¿por qué hace 3 días que no venías a la casa, mi amor? Yo creo que se haría de otra manera la conversación. Pero bueno, se dio así acá. Y quiero rescatar de este relato 4 cosas. Lo primero, bueno, una cosita antes, perdón. Dije que lo llevaron al templo, lo llevaron a la iglesia. Era una costumbre que tenía, un hábito que tenía la familia de hacerlo. Una vez al año iban a hacerlo al templo, pero aparentemente lo hacían en la sinagoga del pueblo, con frecuencia, porque Jesús ya conocía algunas cosas. Por eso dice ahí que estaba
discutiendo cosas con los doctores de la ley, conocía la palabra de Jesús ya, estaba siendo instruido ya a su edad. Y cuando menciono la palabra iglesia, te quiero decir una cosa. La iglesia, el templo, esto es un templo, la iglesia es un regalo para nosotros, ¿saben? No todo el mundo, no en todo el mundo, no en todos los barrios, no en todas las familias, tenemos la posibilidad, o tienen la posibilidad de tener un lugar como este. Por ejemplo, yo cuando llegué a la iglesia, les contaba que mi mamá me llevó a la escuelita dominical, que cuando me llevó a la escuelita dominical, ¿saben quién me recibió? La mamá de la Pri, la esposa de Jordan. La mamá de la Pri se llama Romy, y cuando llegué a la iglesia me recibió ella. Hola Pri. Me acordaba de eso hoy. Y bueno, después por muchos años estuve con ellos, ayudándole también en la escuelita dominical. Fue muy lindo eso. Te decía que la iglesia es un regalo para vos. Esto no existía antes. Esto que vos tenés hoy, el hecho de que llegues a la iglesia, tengas un lindo auditorio, tengas un grupo de alabanza, tengas los grupos de danza, tengas donde servir. No siempre fue así, ¿sí? Cuando comenzamos con los preadolescentes, no sé cuántos años hará Pastor Cristian, me acuerdo que hacíamos las reuniones en los pisos, y era de otra manera. Fue creciendo, fue mejorando, y hoy disfrutamos cosas hermosas. Entonces, no te acostumbres, ¿sí? No te acostumbres, valora lo que tenés. Valora la iglesia en la que estamos. La iglesia en la que estamos es una buena tierra para ser plantado. Así que, si vos estás acá, desde chiquito ya andás decidiendo esas cosas. Yo me voy a plantar en mi iglesia, en mi casa. Así me pasó conmigo. Mi mamá me plantó. Yo no me planté solo, vino, me puso ahí. Pero después fui tomando algunas decisiones. Y hablo yo de este episodio y de este tema. ¿Por qué? Porque pienso que esos 12 años ahí de Jesús son el comienzo de una carrera. Tu edad, como preadolescente, es el comienzo de la carrera de tu vida. No porque hace 2 años, 3 años no existías en el mundo, sino porque esta edad en la que tenés vos es el momento en el que empezás a tomar algunas decisiones. No que decidís cuándo ir, cuándo venir, pero tomás algunas decisiones que tal vez no te des cuenta. Y les digo rápido 4 cosas, que se me acaba el tiempo, perdón. 4 cosas que veo en este relato. La primera es identidad. Dice la Biblia ahí en el relato, en el versículo 49, que dice Jesús, le dice, che, pero ¿por qué me buscás? Dice, ¿no sabes que en los negocios de mi papá debo estar? Y yo creo que José medio como que empezó a recalcular, digo, pero si la carpintería la tenemos en Belén, ¿qué negocio tenés acá? Y Jesús ya se estaba identificando con su Padre Celestial a su corta edad. Ya se había identificado con Dios. Es una buena edad, chicos y chicas, para empezar ya a identificarse con Dios. A apropiarse de las promesas que Dios tiene para vos en la palabra, ¿sí? Para eso necesitas conocer la palabra, para eso necesitas escuchar la palabra, para eso necesitas una iglesia, para eso necesitas un líder, un pastor, un Ariel, un pastor Cristian, ¿sí? Para eso necesitas eso. Identidad. Necesitamos conocer la palabra, porque la palabra nos dice qué tiene Dios para nosotros. Hay muchas promesas hermosas para nosotros en la Biblia. Les digo rápido. En Jeremías 1:15 dice Dios que antes que Él, porque dice antes que yo te formase, dice la palabra, antes que Él nos formase, ya pensaba en nosotros, ya nos conocía, ya sabía lo que quería para nosotros, ya sabía para qué íbamos a ser buenos, que si íbamos a ser buenos para el diseño, para el deporte, si íbamos a ser buenos para hablar. Él ya sabía. En Santiago 1:12 dice, Dios tiene un premio para los que permanecen, ¿sí? Para los que permanecen con Pablo, firmes hasta el final. ¿Cómo es nuestro congreso? ¿Cómo es el congreso? Firmes hasta el final. Y otro más, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ahí tengo un par de cositas más, pero son palabras que están en la Biblia, chicos. Son promesas que son para nosotros, que necesitamos conocerlas, apropiarnos de ellas, identificarnos con eso, ¿sí? Como Jesús.
a su corta edad. No es que le vas a faltar el respeto a tu papá o a tu mamá, pero vos sabés quién es tu Padre Celestial o de quién dependés. Número 2, obediencia. Sujeción. Dice el versículo 51 que cuando volvieron, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a sus padres, estaba bajo cobertura, bajo autoridad, en obediencia. A veces hay una palabra que parece media complicada, ¿no? Pero es el plan de Dios para vos, que estés en obediencia, bajo autoridad, en sujeción. ¿Sujeto a qué? Dos cositas rápidas. Como seres humanos hemos nacido y Dios nos ha provisto de dos cosas. La primera, un entorno familiar. Distintos, todos, unos de otros. A veces papá y mamá, a veces solo mamá, a veces solo papá. A veces con circunstancias muy adversas. Pero siempre vamos a tener un entorno que Dios nos provee, ¿sí? Así que no te quejes de eso, porque Dios lo ha provisto para tu conservación, para tu desarrollo. Y en ese entorno hay una autoridad. Y a esa autoridad debemos estar sujetos, ¿sí? Número 1. Y número 2, otra cosa que Dios nos ha regalado es lo que lo decía recién, la iglesia. La iglesia es un lugar también en el que se rige como Dios manda por autoridad, ¿sí? Entonces, estar bajo obediencia es estar sujeto a esas cosas, ¿sí? A tu papá, a tu mamá, tu hermano. Yo conozco casos en los que no hay ni papá ni mamá, pero un hermano mayor hace un buen trabajo como autoridad. Entonces, lo digo porque las familias son muy distintas hoy. Y hay una palabra que es un mandato de Dios que está en Romanos 13. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, dice. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, ¿sí? Jesús veía ya, se había identificado con Dios, con la palabra, ya veía su propósito. Y aún así que dice la palabra que Él estaba sujeto a sus padres, ¿sí? Estaba bajo obediencia. De hecho, cuando se bautizó para obedecer. Resulta que Él quiere ir a bautizarse y Juan el Bautista le dice, no, pero vos me tenés que bautizar a mí. ¿Cómo te voy a bautizar yo a vos? Le dice Juan. Y Jesús le dice, Juan, no molestes, bautízame porque necesito obedecer este mandato. Y resulta que después de que Jesús obedeció, ¿qué pasó? Se abrió el cielo y comenzó el ministerio de Jesús. Y ya un ministerio poderoso, lleno del Espíritu Santo, con milagros, prodigios. La obediencia te abre el cielo, ¿sabes? ¿Me escuchás? La obediencia te abre el cielo. Decime amén. Bien. Bueno, dijimos, número 1, identidad, obediencia. Número 2. Y número 3, equilibrio. Dice que Jesús crecía en equilibrio, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces Jesús no era que crecía en gracia para con los hombres o para con Dios. Iba a la iglesia, servía, oraba, sabía cantar. Y en la casa, no, en la casa se portaba mal, no hacía las tareas. Eso es un desequilibrio total. Cuando vivís desequilibrado, te caes, ¿sí? Equilibrio, tercero. Y cuarto, para terminar, intencionalidad. Hay un par de versículos, no se lo digo porque ya es tarde, pero en el libro de Mateo solo hay como 5 o 6 episodios en el que cuenta la Biblia que Jesús hacía cosas. Por ejemplo, manda a pedir un burrito para entrar a Belén, varias cosas. Y en todos los casos dice, y Jesús hacía eso para que se cumpla la palabra dicha por el profeta muchos años atrás. Entonces, ¿qué veo? Que Jesús era intencional en que se cumpla el propósito de Dios para su vida, con sus acciones, ¿sí? Con lo que decidía. Recién hablaba yo de decisiones, y vos con tu edad tomás decisiones, decidís a quién servir, decidís a quién seguir,
a quién seguís en Instagram, a quién seguís en TikTok. Vos decidís esas cosas que te afectan a tu futuro, ¿sí? Decidís obedecer, decidís honrar a tus padres, decidís quién va a ser tu influencia o quién te va a inspirar, quién va a ser tu inspiración o qué va a ser la fuente de tu inspiración, ¿sí? Esas cosas son cosas que decidís vos, ¿sí? Las 4 cosas para terminar. Identidad, identificarse con Dios, con la palabra. Obediencia, equilibrio en el crecimiento e intencionalidad, que es lo más importante de lo que te quiero decir hoy. Sé intencional con tus acciones, con tus pensamientos, con tus decisiones. No es que vos vas a decidir qué carrera seguir ahora a tu edad, pero decidís cosas pequeñas como las que te acabo de decir. Ponete de pie. Todo esto para decirte que es súper importante la edad que estás transcurriendo vos ahora como preadolescente. Al igual que como Jesús. Estás en el comienzo de tu carrera. Con cada decisión, con cada actitud, con cada palabra. Estás comenzando esa carrera. Te iba a mostrar un video que me olvidé de poner, pero no lo voy a poner ya. Y eran dos ejemplos de una partida de una carrera. Una salida efectiva y exitosa, y después una que está truncada, que la chica se cae y termina mal. Y lo quería poner para demostrarte lo importante que es la partida, la largada de la carrera de tu vida. Y esa largada de la carrera de tu vida es ahora. No es de acá cuando tengas 18. Es ahora que tenés 10, 11, 12, 13. Es ahora. Entonces, quiero que te vayas con este pensamiento. Estás viviendo un momento crucial e importante para tu vida. La largada de tu vida. La largada del resto de tu vida. ¿Sí? Déjame orar por vos. Padre, te doy gracias por esta tarde. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por cada uno de los chicos, las chicas que hoy están acá, que me han escuchado con atención. Oro, Señor, en favor de ellos, pidiendo que vos los cuides, los guardes, Señor. Que este tiempo, Señor, que es tan importante para sus vidas, la largada de su carrera, Señor, que vos los cuides, Señor. Que tomen decisiones correctas, acertadas. Que los libres de malas compañías, que los libres de decisiones incorrectas. En el nombre de Jesús, que puedan alcanzar ese propósito que vos tenés para ellos, Dios. En el nombre de Jesús lo pido, Dios. Y te agradezco que vos nos oyes, que dice tu palabra que tu oído está atento al clamor, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo. Bendigo la vida de cada uno de ellos, de sus familias. Bendigo a los papás que han acompañado esta tarde. En el nombre de Jesús, declarando victoria y bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Comenzar la carrera bien. Amén. Gracias.